Esta tarde quiero traer un mensaje que quiero titular La costosa disciplina de un pastor piadoso. La costosa disciplina de un pastor piadoso. 1 Timoteo 4, y quiero empezar a leer en medio del versículo 7. El apóstol Pablo está hablando a su hijo en la fe, joven Timoteo, y Pablo escribe. Y mientras lo hace, él está escribiendo también a cualquier hombre en este cuarto, especialmente a aquellos de nosotros que hemos sido llamados al ministerio, a darnos al trabajo de Dios, a tomar nuestro lado y seguir. Esto ha seguido a través de las generaciones a todos nosotros aquí en este cuarto. Y si tú no estás en el ministerio vocacional y estás aquí como un anciano, como un estudiante de seminario, si estás aquí buscando la voluntad de Dios para tu futuro, tu ministerio, aquí también esto se presenta delante de todos nosotros. Y lo que quiero que se den cuenta mientras empiezo a leer es que esta es la primera vez que Pablo le escribe una carta pastoral a Timoteo, mientras él le escribe a su hijo Timoteo, que él ha puesto en Éfeso como pastor. Así es que esto tiene cosas únicas, instrucciones específicas hacia nosotros que estamos en la labor de Dios. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 4, versículo 7. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fue el joven pastor con celo de Escocia, Robert Murray McCheyne, una llama de fuego para Dios que se dio al trabajo de Dios a la edad a la edad joven de 20 años. Y parece pocas veces Dios utiliza a tan jóvenes que se han dado al trabajo de Dios de esta forma. Y McCheyne dijo de esto antes de morir: la mayor necesidad de mi gente. ¿Ustedes cómo creen que él terminaría esa frase? La mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. Aquí es donde él está dando su corazón de pastorado. Inclusive su ministerio pastoral estaba basado en gran forma en su piedad personal. McCheyne es un ejemplo de esto. En las manos de un Dios soberano, en un instrumento en las manos de Dios, él debe de mantenerse puro en esta labor. McCheyne dijo a otros pastores en su día, con cuánta diligencia nosotros como ministros debemos de mantenernos puros y limpios. Cada mancha, puliéndonos con tanto cuidado, acordándonos que nosotros somos la espada de Dios, el instrumento, tenemos eso para poder nosotros afectar las vidas de nuestros oyentes. Después de eso, él añadió, no son los grandes talentos los cuales Dios bendice, así no tanto como la gran semejanza a Cristo. Un ministro santo es una gran arma en las manos de Dios. Eso es lo que dijo. Y McCheyne vio que el poder para el ministerio que le había dado comenzaba con su pureza. Por eso es que Shane oraba: Dios, hazme tan santo como lo más santo que un pecador como yo, salvado, puede ser. Y esta es nuestra oración esta tarde, y esta debe ser nuestra pasión. Dios, hazme lo más santo que un pecador que tú has salvado pueda ser. McCheyne después de esto dijo, todo el poder ser usados nosotros por Dios depende de eso. Y durante las generaciones, aquellos que han sido los más grandes predicadores se dan cuenta que el poder del ministerio se mide por la pureza de sus vidas. El puritano teológico, el
el Calvino de Inglaterra, John Owen, él dijo, un ministro puede llenar sus sillas, puede llenar su iglesia, pero lo que ese ministro es en sus rodillas, en secreto, delante del Dios Todopoderoso, eso es lo que es y nada más. Eso quiere decir que el ministerio de ningún pastor puede avanzar más aquella que su devoción personal a Jesucristo. Fue el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que dijo, como ministros, toda nuestra vida pastoral específicamente será afectada por el vigor de nuestra piedad. Si nuestro celo disminuye, no oraremos bien en el púlpito. Si nuestra alma se debilita, tus oidores no sabrán cómo o cuándo fue cuando disminuyó tu piedad. Puede ser antes de que tú mismo te des cuenta. La forma en la que tú prediques te traicionarán a ti mismo. Pero habrá una perspectiva falta de poder espiritual. Tú te darás cuenta y tal vez como Sansón lo hizo, te tratarás de hacer otra cosa, pero te darás cuenta que tu fuerza se ha ido de ti. En otra ocasión, Spurgeon dijo, será en vano que yo llene mi librería, mi biblioteca, que yo organice sociedades, proyectos o grupos, si yo no me dedico a cultivar mi piedad misma. Pues los libros y las agencias y sistemas solamente son instrumentos que me deberían ayudar en esto. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son el mecanismo más cercano que yo tengo, que Dios me ha dado para el servicio sagrado. Mis facultades espirituales y mi hombre interior son esas armas y esa hacha para la guerra que Dios me ha dado. Spurgeon lo que está diciendo es que una falta de pureza va a garantizar una falta de poder en tu ministerio. Tu vida es más importante que tu biblioteca. Y tu alma es más importante que tener tu casa llena de libros. Y esto es precisamente lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Mientras vemos en el versículo 7, cuando dice, ejercítate a ti mismo, ejercítate a ti mismo para la piedad. Timoteo, como lo dije, él estaba sirviendo como pastor en la iglesia de Éfeso, puesto ahí por Pablo mismo. Y Timoteo estaba rodeado de problemas que estaban presionando a esa iglesia. Tenía ancianos que no estaban calificados, tenía diáconos que no han sido calificados, tenían mujeres que estaban saliendo de sus roles dentro de la iglesia, tenía el cuidado de viudas que no estaban teniendo cuidado de las viudas, y había herejías que estaban creciendo, una tras otra cosa que estaban tratando de sofocar a Timoteo mientras él se encontraba como pastor en esta iglesia. Y mientras él está ahí, Pablo le dice a Timoteo, primeramente, toma en cuenta tu estado espiritual propio. Los problemas externos del ministerio nunca deberían de causar a un ministro perder de vista lo que es más importante, y eso es mantener su espada limpia y afilada dentro de su corazón y su alma. Nosotros, los cuales somos ministros y pastores en la iglesia del Señor, debemos de mantener este enfoque, al igual que Timoteo debía haber hecho. Nosotros debemos disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. Debemos de mantener nuestras mentes puras y nuestros corazones limpios. Debemos de mantener nuestra alma limpia y nuestra vida santa. Como McShane dijo, instrumentos puros en la mano de Dios. Debemos de ser hachas en la guerra, afiladas, listas para ser usadas por nuestro amo. Y quiero estudiar este texto juntos con ustedes y quiero ver 5 puntos mientras vemos este pasaje del versículo 7 al versículo 10. Quiero que vean primeramente la encomienda dada y el mandamiento. Y Pablo comienza diciendo esto a Timoteo. Le dice, disciplínate, ejercítate para la piedad en tu hombre interior. Pablo, vean conmigo el versículo, ejercítate, refiriéndose a él mismo,
El estar en las filas de adelante en la guerra del cristianismo es disciplinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué más importante que disciplinarse como pastores? Y esto comienza con la vida privada del pastor. Un estudiante que ha sido entrenado será igual que su maestro. Ni no habrá ninguna disciplina en la silla si no hay disciplina primeramente en el púlpito. Y esta palabra ejercítate o disciplínate tiene consigo imágenes de un atleta. Esta palabra es del griego y viene al inglés y quiere decir el gimnasio, en la palabra del griego, gimnaso. Y la palabra quiere decir ejercitarse o entrenar y literalmente quiere decir estar desnudo. ¿Y por qué? Porque el atleta iba al gimnasio y él se quitaba la ropa y se quitaba todo lo que podría impedir algo para poder él totalmente estar ejercitándose, estar disciplinándose a él mismo para poder él ser un atleta efectivo. Y Pablo lo que está diciendo a Timoteo es, tú debes de ver al atleta y debes de aprender de él, porque tú también tienes que ser como él en el sentido espiritual. Imagínate a un atleta en la primer siglo, el cual corría un maratón o estaba en una pelea. Para poder competir, él necesitaba primeramente hacer este compromiso de prepararse, de entrenar, de ponerse en condición física apropiada. Y esto era meses y años para poder hacerlo. Si él iba a ir al gimnasio, no lo iba a hacer ocasionalmente, pero día tras día. Si él quería ganar, él está ahí en el gimnasio. ¿Lo pueden ver? Él se había quitado la ropa, todo lo cual lo podría impedir. Él debería de aprender de alguien que le enseñara. Y él debe de levantar pesas, debe de hacer ejercicio, debe de quitarse todo lo que lo pueda perjudicar hacia esto. Y él debe de seguir adelante para tener una condición física perfecta para esto, para poder competir en este evento, el cual se está preparando. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, disciplínate, ejercítate, esto es exactamente la imagen que Pablo estaba tratando de impartir a Timoteo mientras se relacionaba con su vida espiritual. Y eso es exactamente la misma imagen que tiene que estar en nuestras mentes ahora mismo, mientras leemos este versículo. Como un joven, cualquiera que sea tu edad en el ministerio, tenemos que ser como atletas que estamos disciplinándonos a nosotros mismos. Y como cualquier otro atleta estaba serio en ponerse en condición física, tenía que venir al gimnasio día tras día y hacer los ejercicios. De la misma manera, Pablo le dice a Timoteo que haga lo mismo espiritualmente. Como un hombre de Dios, Timoteo tiene que ponerse en condición física o en condición espiritual. Timoteo debe de dejar a un lado todas aquellas cosas que pueden perjudicar su hombre interior. Y él tiene que abandonar muchas libertades. Él tiene que abandonar todo aquello que podría perjudicarlo, todo aquello que impediría que él estuviera en condición perfecta espiritual, que él fuera al gimnasio y él debe de seguir ejercitándose. Él tiene que, en la oración y en fe y en obediencia, y él tiene que quitarse todo aquello que puede impedirle para poder entrar a una condición espiritual que él pueda convertirse en una máquina de predicar. Timoteo no puede ser pasivo de esto. Esto es un llamado de una acción seria. Es absolutamente necesario para todo hombre de Dios que se discipline a sí mismo espiritualmente. Nosotros debemos de ponernos en condición espiritual. Tenemos que sudar un sudor espiritual. Tenemos que nosotros formar nuestros músculos espirituales. Nosotros tenemos que checar el latido de nuestros corazones conforme ama a Dios espiritualmente. Nosotros tenemos que checarnos y evaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos nosotros ejercitándonos a la obediencia y a la fe. No importa si ya has sido llamado al ministerio hace mucho tiempo o si eres nuevo aquí en el ministerio,
Ya sea que seas un pastor, ya sea que seas un maestro, ya sea que seas un profesor del seminario o si eres un estudiante en el seminario, ya sea que seas un anciano, no importa dónde estés en el ministerio, tú y yo debemos de ejercitarnos. Ahora quiero que vean este versículo, quiero que vean cómo comienza. Dije, ejercítate para la piedad. Está primeramente en el tiempo presente. Pablo está diciendo, siempre, constantemente, disciplínate a ti mismo. Y haz esto tu patrón, tu manera de vida. No hay no hay ningún momento en el cual tú puedes descansar. Y esto, segundo, está en una voz activa. Pablo, a Timoteo, les, tú tienes que arremangarte las manos y tú tienes que trabajar para esto. Esto no es, bueno, tú abandónalo y Dios lo va a hacer todo por ti. No, tú tienes que poner energía y tú tienes que correr tras la santidad. Tercero, está en el modo imperativo. Lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, yo te estoy encomendando, te estoy mandando como un apóstol en voz de Dios que tú te disciplines a ti mismo. No es un deseo, no es una opción, no es una sugerencia, no esto es un espero que. Esto es un mandamiento del trono de Dios a través de la pluma de Pablo. 4 está en segunda persona singular. Esto está dirigida directamente a Timoteo. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, tú, hombre joven. Esto es una flecha dirigida directamente al corazón de Timoteo y está dirigida a todos nuestros corazones sentados hoy en día. Esto no es cualquiera que lo hiciera, sino esto está dirigida directamente al hombre de Dios. Y quinto, termina con un ejercítate a ti mismo. Nadie más podrá ejercitarte a ti. Tus ancianos no lo pueden hacer por ti, tu secretario no puede hacerlo por ti, tu esposa no lo puede hacer, tus padres no lo pueden hacer por ti, tu grupo de oración pequeño no lo puede hacer por ti, tú mismo lo puedes hacer, tú lo tienes que hacer, tú mismo tienes que acoger esto si tú vas a ser un hombre de Dios. Y honestamente hay muchos hombres que se la pasan sentados en el ministerio, que tienen fama, que tienen gordura y no se ejercitan a ellos mismos espiritual, los cuales no tienen una condición espiritual que puede ser usada efectivamente por Dios. Y son como alguien que está pretendiendo ser un atleta, pero en realidad no tiene y nunca se ha entrenado. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Es un lugar donde también Pablo usa esta metáfora de un atleta. Y mientras que en este capítulo sí está hablando acerca de toda la iglesia, sin embargo tiene implicaciones personales a todos nosotros hoy. 1 Corintios 9, en el versículo 24, leemos, ¿no sabéis? Vamos a pararnos un momento. Eso es lo que John MacArthur dice. Detengámonos un momento. Eso es, cada uno de ustedes sabe esto. ¿Acaso no lo saben? ¿Acaso no les han enseñado esto? Si tú estás respirando, tú sabes esto. Empieza, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Él está diciendo a los cristianos en Corinto, no es bueno solamente estar en el equipo y no es suficiente estar en el estadio, no es suficiente estar en la carrera. Tú tienes que correr de tal forma para ganar. No seas un perdedor en tu vida cristiana. Sé un ganador para Cristo. Ve por la medalla de oro. Y así es lo que dice en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y eso quiere decir todo creyente.
todo aquel que, quiere decir todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio, todos nosotros. Esta palabra aquí que lucha es aganizomai. Pueden escuchar ahí en aganizomai la palabra agonía. Y es ahí que si nosotros no sufrimos, no vamos a ganar nada. Si fuera fácil ser piadosos, todos seríamos piadosos al nivel que Dios quisiera que estuviéramos. Pero eso requiere sacrificio, requiere agonizar para llegar ahí mientras corremos la carrera. Y sigue diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esta virtud que Pablo está diciendo en este versículo es lo que distingue a un campeón en atletismo. Él puede controlar su propio cuerpo. Él controla lo que hace. Él controla lo que hace durante el día. ¿Cuándo se va a dormir? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué es lo que come? Las regularidades con las cuales él va al gimnasio. El entrenamiento, la disciplina, la dedicación. Escuchen, un atleta le dice a su cuerpo qué hacer. El cuerpo dice, bueno, yo quiero quedarme a dormir aquí. Un atleta dice, no, claro que no, vamos a ir al gimnasio, vamos a ir a ejercitarnos. El atleta en medio del ejercicio, el cuerpo dice, ya me estoy cansado, quiero parar. Pero el campeón de atleta dice, no, vamos a seguir adelante y sigue en la agonía y sigue hasta llegar a su meta. Y no va a escuchar a su propio cuerpo, él está bajo las órdenes de un llamado más alto. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Todos los que compiten se ejercitan a sí mismos en todas cosas. Esto abre a todas las cosas, de todo se abstiene. Lo que está hablando ahí es como un atleta en dietas, en descanso. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, versículo 25, pero nosotros una incorruptible. Nosotros debemos de poner en vergüenza, avergonzar a los atletas olímpicos, porque nosotros nos disciplinamos y nos ejercitamos aún más que ellos, en oración, en el correr tras la piedad, en el decirle no a la tentación, en el correr de aquellas cosas que son del mundo y en nuestro correr detrás de la santidad. Nosotros debemos de tener más dedicación que los atletas olímpicos, porque ellos compiten solamente para algo corruptible, pero nosotros corremos para algo que es incorruptible, que nos será dado de la mano de Cristo mismo. Por eso Pablo dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. En otras palabras, yo sé la meta y nada me va a distraer, nadie me va a quitar de esta meta, nadie va a venir a tropezarme. Yo veo la meta, yo sé a dónde voy y yo voy a seguir corriendo hasta que llegue ahí. Para recibir, de esta manera peleo, versículo 26, no como quien golpea el aire. Dice, nosotros no tenemos tiempo para estar dando golpes al aire. Nosotros tenemos que saber precisamente a dónde vamos. Tenemos que saber la meta y cada golpe tiene que contar o vamos a nosotros a cansarnos y nunca llegar a la meta. Y en el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y aquí golpeo es una palabra diferente. Esta palabra de golpeo es golpear hasta que dé una cicatriz. Es como golpear hasta que la nariz sangre o hasta que salga un morete en el ojo. Es ir y dar el punch que va a hacer que el enemigo caiga. ¿Y quién es el enemigo? ¿De quién está ahí en el ring con nosotros? ¿El quién estamos tratando de golpear? Vean lo que dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La última vez que el 1 Corintios, él usó cuerpo fue en el capítulo 6, lo usó 5 veces y se refiere a
la sexualidad de una persona, comprándolo y diciendo que es un templo del Espíritu y que no tiene que poner su cuerpo, su templo a prostitución, y no pueden hacer eso y ser unidos a Cristo, sino que tienen que ejercitar disciplina mientras viven su vida cristiana. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es esto. Es un llamado a una obediencia de radical. Yo golpeo mi cuerpo, yo mortifico mi cuerpo, las obras de la carne. Yo no juego con eso y lo pongo en servidumbre, de tal forma, después, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado, descalificado, eliminado, sido echado fuera de la carrera. No perder la salvación, pues eso es imposible, pero perder las calificaciones para el ministerio, perder el poder de Dios sobre sus vidas, perder el gozo y el poder del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, nosotros debemos disciplinarnos a nosotros mismos. No solamente lo podemos hacer y podemos irnos con la cultura y las tendencias y tratar de ser como ellos. No, nosotros vamos en contra de eso. Nosotros vamos contracorriente en una cultura que no tiene a Dios, y el poder de nuestro ministerio está en la pureza de nuestras propias vidas. Esa es la encomienda, el mandamiento. Quiero preguntarles, ¿ustedes están ejercitando vosotros mismos? ¿Se ven como atletas? ¿Se ven como atletas en el ministerio? ¿Ustedes están en entrenamiento estricto? ¿Están ahí manteniéndose, ejercitándose en la piedad? ¿Se están quitando todo aquello que los impide en esta carrera? ¿Ustedes están ejercitándose en oración? Para ser un hombre de Dios, debes de disciplinarte a ti mismo. Segundo, regresando a nuestro texto, quiero que vean la característica requerida. Primero vimos la encomienda dada. Segundo, la característica requerida. Y aquí vemos una gloria en la meta que vemos y la meta principal de nuestra disciplina. Vean lo que dice. Ejercítate a ti mismo, ejercítate para la piedad. Cuando dice piedad, esta palabra, eusebia, viene de la raíz griega que quiere decir reverencia y honra. Se refiere a la condición en el corazón, la actitud en el alma. Necesita ser tomada con reverencia y honra. Y lo que está implicando ahí es reverencia y honra a Dios. Cuando una persona sí es una persona que es reverente a Dios. Por eso es que Pablo también dice, tienen que trabajar en su salvación. Tienen que trabajar en salvación con temor. Y esta palabra, regresando a nuestro texto, esta palabra de piedad está caracterizada por una devoción a Dios. La piedad es algo que es una vida centrada en Dios, enfocada en Dios y que honra a Dios. Es al contrario de tomar esto con vanidez. Es lo contrario a sentarse y relajarte en el ministerio. Esta palabra piedad es un tema central en 1 Timoteo. Si pudiera ir al capítulo 2, versículo 2, vemos ahí y vemos cómo esta palabra piedad se va a través de todo este libro, y es lo que Pablo usa a través de todo el libro de 1 Timoteo. Y en 1 Timoteo 2:2 vemos en el versículos 1 al 2, dice,
Ante todo, exhórtate en todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia de todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieti y repiados, reposadamente en toda piedad y honestidad. La idea es que la piedad se refiere al hombre interior y la honestidad es el reflejo de lo que está pasando en el corazón, que tú te conduzcas a ti mismo con honestidad y con piedad, representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, representando aquel llamado con el cual Dios te ha llamado. Y dentro de ti está esa piedad. Tú tomas a Dios con mucha seriedad. Tú le das a Dios el respeto más alto y reverencia y honra. Después, en 1 Timoteo 3:16, vemos la siguiente parte donde Pablo usa esta palabra. En 1 Timoteo 3:16, Pablo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esto se refiere a la encarnación. Spurgeon una vez fue invitado a invitar a una iglesia unitaria, y le dijeron, tú puedes hablar de todo menos de algo que sea controversial. Así es que él escogió este versículo. Y él de este versículo predicó la deidad de Cristo. El misterio de la piedad es la encarnación de Cristo. Y aquí piedad quiere decir, se refiere a la deidad de Cristo en el cuerpo humano. Y como esto se implica a nosotros, es vivir como Él vivió, es caminar como Él caminó, es conformarnos a la imagen de Cristo, es crecer en el conocimiento de Jesucristo. Eso es piedad. Y nunca ha habido mayor revelación de Dios a los hombres que Cristo mismo. Y cuando nosotros vamos al capítulo 4, versículos 7 al 8, está usada 2 veces y exactamente en el texto que estamos leyendo. Y luego en 1 Timoteo 6:3 leemos, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Toda doctrina sana y bíblica produce piedad. En el versículo 5 habla acerca de aquellas que piensan que la disciplina es algo para ganar, y lo usa Pablo aquí. Dice lo que dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, y que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de las tales. En 1 Timoteo 4:16 también lo podemos ver ahí. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y qué está hablando ahí? De la piedad. Y lo que está hablando ahí es de las actitudes. Eso es conformarse a un estándar. ¿Y ese estándar quién es? Sino que es Cristo mismo. Y dentro de uno es vivir de una justicia la cual procede de Cristo y es producir, y es algo que sale de un corazón que está cultivando la piedad. Qué importante es cultivar la piedad en el corazón de cualquier hombre de Dios. Regresemos al capítulo 4, a nuestro texto, y nos preguntamos, ¿por qué es la piedad tan importante? Especialmente en el pastorado, o a un anciano, o un ministro, o un pastor. Y en 1 Timoteo 4:16 vemos la respuesta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vean la forma en la que él está diciendo esto. Empieza con ti mismo. Y esto es como Esdras 7, cuando él dedicó su corazón a estudiar la ley de Dios, a obedecer y enseñar. Tú tienes que vivirla antes de enseñarla a otros.
Se ha dicho, si no te funciona a ti, no lo lleves a otro lado. Solamente manténlo a ti mismo. Así es que pon mucha atención a ti mismo. La idea es cuidar de tu propia alma con gran diligencia. Sí necesitamos sana doctrina, sí necesitamos teología correcta, claro que la necesitamos, pero necesitamos primeramente, tenemos más que solamente una teología muerta, necesitamos una vida que está en fuego para Dios y necesitamos nosotros estar corriendo tras la piedad. Y para poder hacer eso, Pablo está enseñando, necesitamos que disciplinarnos a nosotros mismos. No nos va a caer del cielo. Pablo sigue diciendo en el versículo 16, porque es importante esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, en ello. No fracase en esto. Sigue adelante, sigue adelante. Pon atención a esto. Pues haciendo esto, quiere decir manteniendo cuidado de ti mismo y tu doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Y lo que se relaciona con Timoteo es la santificación. Y aquellos que lo escucharan, para algunos puede haber sido el ser salvos y por algunos la santificación. Pero qué importante era para Timoteo vivir el mensaje mientras él predicaba el mensaje, pues los efectos del mensaje tenía que él primeramente vivirlo antes de poderlo enseñar. El puritano Richard Baxter, él escribe en su libro El Pastor Reformado: ten cuidado de que tus dones sean puestos y cuidados con vigor, y ten cuidado de que tú vivas tus sermones antes de enseñarlos. Oh, hermanos, tengan cuidado sobre sus corazones. Manténganse fuera de las pasiones de este mundo. Mantén una vida de fe, de amor, de celo. Pasa mucho tiempo con Dios. Si no es tu trabajo de día a día, estudiar tus propios corazones y evaluar tus corazones, si ustedes no hacen esto, un trabajo en el cual ustedes se ven constantemente haciendo, todo irá mal en el ministerio y ustedes van a hacer que sus oidores se mueran de hambre. Escuchen, cuando agua pura pasa por una pipa que está ya vieja, aún el agua se daña. ¿Y qué es lo que pasa cuando la palabra pasa por nuestras vidas? Y si nuestras vidas están dañadas, si nuestras vidas no están viviendo el mensaje, eso va a verse reflejado en la forma que predicamos. ¿Y qué es lo que Pablo dice a Timoteo, a Timoteo y a todos estamos aquí? Primeramente, lo que somos nosotros es más importante que lo que hacemos. Nuestra piedad es más importante que los dones con los cuales predicamos, porque lo que somos delante de Dios toma precedencia de lo que nosotros somos delante de los hombres. Nuestra vida privada es más importante que nuestra vida pública. Como nosotros vivimos es más importante de cómo servimos. Nuestro caminar con Dios es más importante de lo que nosotros hacemos para Dios. Las señales el tamaño de nuestro corazón es más importante que el tamaño de la iglesia. Y nuestra piedad es más importante que nuestro púlpito. Y nuestra integridad más importante que nuestro ministerio. Nuestra alma más importante que nuestro éxito. Esta es la característica requerida. Todo hombre en este cuarto, incluyendo los que están parados en este púlpito y han estado parados en este púlpito, debemos disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. Ejercitarnos. Tus libros, tu teología, tu doctrina no sirve de nada. Tercero, no solamente la encomienda ha sido dada y la característica requerida, sino quiero que vean en el versículo 8 la comparación hecha. Y Pablo aquí da una ilustración. Como saben, una imagen es igual que 1000 palabras. Y Pablo lo que está aquí diciendo es con una imagen, tratando de decirle a Timoteo lo que está diciendo, y da una ilustración para poderlo convencer y que es irrefutable. Da la ilustración de un ejercicio corporal y luego lo aplica a algo espiritual.
dice en el versículo 8, y esta es la imagen que él quiere que Timoteo vea, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. La imagen aquí es exactamente lo que hemos estado articulando. En el primer siglo, estos atletas los ponían por encima a aquellos que ganaban en las Olimpiadas, les daban medallas, les daban honores y los ponían en las calles para que la gente los pudiera ver. Y los Juegos Olímpicos, los Juegos de atletismo, es lo que hacían. Así es que los gimnasios estaban por todos lados y había jóvenes y ellos querían ser estos atletas. Ellos querían ser estos dioses delante de los ojos en la cultura griega y romana. Así es que todos estaban ejercitándose con la esperanza de algún día ellos lograr esa corona, de ser coronados como los ganadores. Ellos les daban libertades, aquellos atletas les daban educación gratis, había grandes recompensas para aquellos atletas y había entonces un gran estímulo para que ellos se dedicaran día tras día y ejercitarse ellos mismos a ser un atleta campeón. Digo, si vas a ir y vas a hacerlo, pon todo tu corazón en eso. Y por eso es que él dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice, sí, sí es provechoso para algo, pero es poco. Y es solamente poco. Es solamente unidimensional, es solamente para el cuerpo, no es para el alma. Es solamente por un tiempo, no es para la eternidad. Y tú debes de haber sido un atleta para poder entender esto. Y yo nunca he sido un campesino. Yo nunca he sido un pastor. Yo nunca he sido un marinero. Y todas esas ilustraciones, yo puedo leerlas, pero yo no puedo sentirlas porque yo nunca las he vivido. Pero yo he vivido el atletismo. Yo jugué fútbol americano, básquetbol, corrí en atletismo, jugué golf. Yo jugué fútbol americano colegial por 4 años. Se requiere dedicación, determinación, energía, compromiso. Se requiere mantenerse despierto a las altas horas de la noche. Se requiere despertarse temprano, entrenar cuando nadie está viendo. Necesitas una motivación para hacerlo, necesitas un esfuerzo grande para hacerlo. Yo iba a la escuela y yo jugué en la Universidad del Este de Texas y luego fui a Memphis, en Tennessee. Y ahí nadie podía ver lo que estaba haciendo en Memphis, Tennessee. Mis entrenadores estaban en el este de Texas. Todos de mi equipo de fútbol estaban en Texas y en Houston. Y yo estaba en Tennessee por mí mismo. Y yo sabía que cuando regresaría, el 1 de agosto, ese día, cuando la temperatura está a casi 40 grados, cuando no hay lluvia, cuando todo está lleno de humedad y está caliente y parece ser que el suelo mismo está en fuego, yo sabía que ese primer día nos van a tomar el tiempo de cuánto tiempo nos toma correr la extensión del campo de fútbol americano. Y si tú vas a jugar fútbol americano ese año, si tú quieres estar en el equipo, tú tienes que correr esa distancia bajo cierto tiempo. Así es que bueno, el verano, si tú quieres, te la puedes disfrutar. Y así de la misma forma, nosotros tenemos libertades cristianas. Tú puedes vivir de la forma que tú quieras. Tú puedes abusar esas libertades. Pero ese día viene y ese día va a llegar. Yo sabía que ese día, regresando del verano, yo estaría parado ahí en ese calor junto a todos estos compañeros de clase y pensando en eso, te mantiene despertándote temprano en la mañana y trabajando día tras día, aún en el verano, y corriendo en la noche y despertándote temprano, restringiendo tu alimentación porque tú quieres jugar fútbol americano y tú quieres ser exitoso en eso y esa oportunidad que está delante de ti no quieres tú desecharla. Y todo esto está siendo aplicado a la vida cristiana. Y todo esto está siendo aplicado al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios te ha llamado, y Dios te ha puesto en el juego, y Dios te ha puesto ahí.
Dios no quiera que tú quieras seguirte en tus libertades cristianas y que tú te quedes dormido y que tú hagas esto y que hagas aquello. Puedes tomar, bueno, yo no tomé ni refrescos durante ese verano antes de regresar. Yo restringí mi alimentación para yo prepararme para ese día que yo sabía que iba a venir, para poder yo tener un lugar en el equipo. Así es que por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo entiende esto perfectamente. No había fútbol americano entonces, pero había luchas y había correr de maratones y había mucho de esas ejercicios atléticos. Y Timoteo ve esto y él siente esto y Timoteo entiende esto. ¿Qué acaso ustedes no? Así es que él le dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal de poco es provechoso. Si tú vas por todo este regimiento, si tú te ejercitas a ti mismo y sacrificio, y tú lo haces solamente en tu cuerpo físico, solamente para algo temporal, ¿no deberías de tú con más aliento hacer esto para Dios y para la vida y la corona eterna que te espera al final de la carrera, cuando Cristo mismo nos llame a casa? Por eso es que dice que, pero la piedad para todo aprovecha. Y la piedad aquí implica que es la disciplina espiritual requerida para poder llegar a una vida espiritual piadosa. Déjenles digo esto: poca disciplina, poca piedad. Poca disciplina, poca piedad. No hay un camino fácil para esto, para que un hombre de Dios pueda vivir el mensaje que está predicando. Pero la piedad para mucho aprovecha. Vean el contraste aquí. Esto de mucho aprovecha. Esto es mucho más provechoso. Esto mucho más para todas las cosas, no solamente para el cuerpo, sino también para el alma. No solamente por este tiempo, sino para el resto de la eternidad. ¿Qué motivación debería de ser esta para nosotros arremangarnos las manos y nosotros dedicarnos al gimnasio espiritual, de estar en la palabra, de estar en la oración y nosotros meditar en la palabra y ayunar y resistir a la tentación y nosotros golpear nuestro cuerpo y todo lo que es necesario para estar en condición espiritual para Dios? Y lo que dice aquí y sigue diciendo en el versículo 8, pues tiene, lo que se refiere a la piedad, pues tiene promesa. Es una promesa que Dios le da, que si tú te disciplinas a ti mismo para la piedad, hay una recompensa que va por venir. Vale la pena. Y aquellos que están haciendo la promesa es aquel que te escogió y te llamó para que tú estés en esta lucha y el cual está parado en la meta y el cual será el juez delante del cual tú serás juzgado delante de Dios. Él es el que te está dando la promesa. Y como es una promesa, quiere decir que Dios mismo la dio, así que por eso ahí, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Y en esta vida viene el poder para el ministerio, viene la bendición espiritual, pero no se detiene ahí, sino es presente y de la venidera. Imagínense, después de haber corrido la carrera, después de haber seguido fielmente, habernos dado a la piedad espiritual en el último día, valdrá la pena. Jonathan Edwards, él estaba convencido de tal forma que él decía, y él decía que aquel día habrá un gozo y en ese día seguiría el gozo y esa piedad cultivada en esta vida no sería solamente para esta vida, sino para la eternidad. Y cuarto, veamos el versículo 9. La confirmación de lo dicho. La confirmación. Y Pablo aquí está confirmando lo que le está diciendo a Timoteo. No debe de haber duda en la mente de Timoteo. No debe haber una pregunta referente a la fidelidad de lo que ha escuchado. No debe haber ninguna
pregunta en la mente de Pablo. Así es que Pablo, para poder enfatizar en eso, y oro que todos nosotros que estamos aquí sentados, tratemos de decir, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Tratar de evitar encontrar una tangente para no seguir lo que Pablo está diciendo, sino que nosotros podemos acoger lo que Pablo está diciendo, y es lo que Pablo está diciendo aquí, y confirma lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 9. Dice en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Eso es igual como Jesús hubiera dicho, ciertamente os digo, de cierto os digo. Todo lo que Jesús dijo era inspirado inerrante, pero hay algunas cosas que están en una plataforma de gran importancia. Y esta es una forma en la que Pablo eleva algunos mensajes a esa plataforma de gran importancia, como si él subrayara aquellas cosas que son extremadamente importantes. Palabra fiel es esta, quiere decir que es algo, es una frase que era comúnmente usada. Palabra fiel es esta, quiere decir que es muy importante. Puedes tú poner tu confianza en esto. Es algo que no tiene para discusión, que tiene que ser recibida. Y vean al final, como dice en el versículo, y digna de ser recibida por todos. No es recibirla solamente en tu mente, sino es aceptarla en tu corazón y en tu alma. Recibirla totalmente. A veces en las cartas pastorales, cuando leemos palabra fiel es esta, sí vemos estas dos cosas juntas. A veces, digna de ser recibida para todos, vemos que lo leemos antes de lo que dice palabra fiel es esta. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el ejercicio corporal aprovecha poco, pero la piedad para todo aprovecha. Y lo que incluye en el versículo 7 es ejercítate para la piedad. Estos dos versículos es la palabra fiel. No es dado a discutir qué es. Si nosotros vamos a crecer en nuestra piedad, en nuestra santificación, si nosotros queremos crecer en la semejanza a Cristo, si nosotros vamos a crecer en la gracia y nosotros crecer en el conocimiento de Dios, si nosotros vamos a seguir mortificando el pecado y nosotros abandonando los deseos de este mundo y perseguir la piedad, Pablo dice, debemos de ser como un atleta, el cual va y se ejercita a sí mismo en nuestra vida espiritual. Tenemos que hacerlo. Y nosotros tenemos que ejercitarnos día tras día para que nosotros también podamos llegar a ser todo lo que podamos ser por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Yo tengo un miedo de que esto ya no se vive en las iglesias hoy en día. Y estoy pensando específicamente en algunas partes de la iglesia evangélica cristiana que se han llegado a conocer como aquella iglesia joven emergente. Yo doy gracias a Dios por mucho de lo que ha sido revivado en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas reformadas. Cuando ustedes compren libros que dicen eso, que le hablen acerca de todo eso, libros que yo mismo he escrito, pero trágicamente la doctrina reformada de la santificación parece ser abandonada y nosotros escuchamos todo tipo de hablar de voces reformadas que hablan bien de la predestinación, de la elección, de la justificación, pero que están totalmente mal en la santificación. Nos dicen cosas como esta. Yo no predico los imperativos de la palabra. Yo no les digo a la gente qué deben de hacer. Solamente hablo los indicativos de la palabra. Yo no uso el Viejo Testamento o los 10 mandamientos y decirles así es como deben de vivir. Solamente ve tu justificación. Solamente sigue viendo tu justificación. Y yo creo que Pablo dice, olvídate lo que ha pasado y sigue adelante a lo que está por venir. Sí hay mucho valor sabiendo que hemos sido justificados, pero ¿cuántas veces tú debes de ver que has sido salvado para
acordarte que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. En este movimiento dicen que has sido justificado por fe y solamente por fe, aparte de las obras de la ley. Así es que por lo tanto tú eres santificado por fe, aparte de todas las obras de la ley. Y trágicamente ellos confunden la justificación con la santificación y ellos se confunden que todo lo que dice de la justificación también implica todo lo que quiere decir con la santificación sin dar una distinción entre las dos. Yo estaba en la iglesia en San Andrés, en Florida, y estaba con R.C. Sproul y le pregunté intencionalmente esto en frente de toda su iglesia y muchos hombres jóvenes en este movimiento. Doctor Sproul, ¿nos dirías, por favor, la diferencia entre la regeneración monorgéstica y la santificación activa? La regeneración pasiva, ¿eso qué quiere decir? Que solamente alguien te da vida. Eso no es algo que tú puedas hacerlo a ti mismo. Ese es el agente que puede hacer eso, es Dios. Dios es el que justifica. No es tú y Dios salvando, sino que es Dios. Él es el único el cual da vida a aquel pecador. Por eso es que es una voz pasiva, es el cual da salvación. Pero muchos de estos jóvenes en el movimiento reformado quieren llevar eso a la santificación y enseñar un tipo de santificación pasiva, que solamente es Dios el que hace. Él es el que pone el querer como el hacer para su buena voluntad, pero totalmente se olvidan de lo que estamos leyendo en este versículo. Ejercítate para la piedad. Ellos leen un versículo aquí y un versículo allá, y sus notas están al revés. Un autor muy reconocido dentro de este grupo joven reformado dice, piensa en lo que Pablo está diciendo en Filipenses 2:12, trabaja con tu salvación con temor y temblor. Tenemos que trabajar. Sigo leyendo lo que él dice, pero ¿qué exactamente es? ¿Mejorar? Y él lo está diciendo con un tono de burlar. Orar más, intentar más, involucrarnos más en la iglesia, leer la Biblia más. Luego es lo que dice, y luego él dice, no tienes que orar más, no tienes que leer tu Biblia más, tú no tienes que ejercitarte, tú no tienes que ir a la iglesia. No, si tú quieres ser más como Jesús, todo lo que tienes que hacer es ver a lo que ya ha pasado en tu vida y voltear de vez en cuando y ver que has sido tú justificado, y eso es la clave. Tú tienes que ser lo que tienes que ser hoy y Dios se encarga de lo demás. El mismo autor dice, la vida cristiana no se trata de la transformación, se trata de la sustitución en Cristo. Escuchen, teología, por favor. Eso es justificación, la sustitución de Cristo que nos ha salvado, pero la santificación es mi transformación. Otro pastor muy conocido en este movimiento nuevo reformado dice, la gente fuera de la iglesia típicamente es culpable de quebrantar las reglas, es legalismo, mientras que muchos en la iglesia son culpables de mantener las reglas del legalismo. Déjenles doy una categoría teológica de eso. Es antinomianismo. Eso es la muerte de la iglesia. ¿Qué fue acaso no que dijo Timoteo aquí? Cualquiera que compite como un atleta no gana si no compite de acuerdo a las reglas. Pero este hombre lo que está diciendo es que está diciendo que no importan las reglas. Y le está diciendo a los jóvenes, tú no tienes que importar, no tiene que importar las reglas, solamente ve a Starbucks y ponte a hablar o ponte a estudiar algo. Eso es lo que dice de los fariseos. Dice esto, que esto era el problema de los fariseos.
Ellos estudiaban y obedecían las Escrituras. Bueno, primeramente Jesús dijo, ellos no creen las Escrituras y ellos no practican las Escrituras y ellos no obedecen las Escrituras. Pero nuestra santificación está llevada a cabo por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Nosotros tenemos que obedecer la Biblia. Nosotros tenemos que seguir la Biblia. Eso es lo que nos lleva a la piedad. El mismo autor dice, el único grupo de personas que produce vidas cambiadas no son aquellos que trabajan más o obedecen más, pero aquellos que escuchan la voz de Dios y la entienden. No intentes por ti mismo. Y alguien más dice, en este mismo movimiento reformado, dice, en el caso de nuestros pecados, Dios resuelve nuestros problemas por mandar a Cristo en la cruz como nuestro Redentor. Si nosotros pudiéramos ser tan buenos y tan fieles como algunos sugerían, Dios hubiera mandado un libro en lugar de su Hijo. Bajando el nivel de la inerrancia y la eficacia de la palabra de Dios, no solamente para salvar, sino para santificar. ¿Y qué no dijo, no oró Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escuchen, si la santificación no ocurre, si la santificación ocurriera solamente al voltear a ver nuestra justificación, entonces, ¿qué pasaría con lo que hacemos en la santificación? Y no, la luz produce la luz. Es el Espíritu Santo usando la Santa Escritura que produce la piedad y la santificación en nuestras vidas. Él dice, hay una forma mejor de mejorar en lugar de seguir ejercitándonos. Y antes de seguir leyendo, vean el versículo 10 conmigo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Dice, trabajamos y sufrimos. Después de decir, nos disciplinamos. Y sin embargo, este autor lo que dice es, hay una mejor forma de mejorarnos en lugar de seguir trabajando. La santificación se convierte en una realidad en aquellos creyentes que no están obsesionados en su propia santificación. Y él lo que dice es, hermanos, ustedes están muy preocupados con su santificación. Ustedes relájense, están bien con Dios. Están tratando muy duro de mantener su palabra, a él no le importa. Solamente disfruten lo que tú eres. Salomón escribió, ve y observa a la hormiga. Pablo escribe, ve y observa al atleta. Ve al gimnasio. Ve al atleta cómo él levanta las pesas, ve cómo él se disciplina a sí mismo, ve cómo él suda con gran ejercitándose a él mismo, ve cómo él huele en su sudor, ve cómo él día a día se ejercítate. Y Pablo le dice a Timoteo, tú haz lo mismo. ¿Qué tan pronto deberás de levantarte? Bueno, ¿cuánto de la Biblia quieres leer? ¿Deberías ir a la iglesia el domingo en la noche, el miércoles, el viernes? ¿Cuánto quieres crecer en tu piedad? Quinto, por último, la confianza fijada. Versículo 10. Pablo está tan convencido de lo que está diciendo acerca de la necesidad de disciplina espiritual que ahora le recuerda a Timoteo que es para esto por lo cual él debe trabajar y sufrir oprobios. Vean lo que dice en el versículo 10. Porque esto mismo es. ¿Y qué es esto? Es el ejercitarse para la piedad. Es por esto mismo que trabajamos. No es solamente sentarnos y disfrutar, sino es trabajar
No es darle un buffet a tu cuerpo, sino es golpear tu cuerpo. Es por esto mismo que trabajamos. Esta palabra para trabajo es trabajar día tras día, es trabajar hasta el punto de cansancio, es trabajar hasta el punto de que estás tan cansado que ya no tienes nada más que dar. Que tú sigues orando hasta que te duermes, que tú lees hasta dormir, que tú predicas y predicas hasta el punto de que ya no puedes seguir predicando, que tú con obediencia intencional, tú obedeces la palabra, tú resistes a la tentación del pecado y tú, por la gracia de Dios, con todo nervio y todo centímetro de tu cuerpo haces esto. Y la siguiente palabra, y que sufrimos oprobios, agonizomai, que nosotros agonizamos por esto, que nosotros sufrimos por esto. Y es la palabra que es usada para el atleta corriendo el maratón, en la pelea. Y es la misma que se usa para un soldado peleando en una batalla. Es por esto que trabajamos y sufrimos oprobios. Estas dos están en el tiempo presente. Siempre lo estamos haciendo. Constantemente lo estamos haciendo. En tiempo y fuera de tiempo. Porque el diablo siempre está tras nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros no podemos tomarnos un día de descanso. Nosotros no podemos descansar de esta batalla espiritual. Porque nosotros hemos puesto nuestros ojos en el Dios vivo. Es esta esperanza en Dios lo cual nos motiva, lo cual nos da poder para nosotros poder trabajar y sufrir oprobios. Es nosotros mantener nuestros ojos en Dios. En la esperanza ve hacia el futuro, ve más allá del presente, ve al futuro cuando estemos delante de Dios, cuando Dios nos conforme a la imagen de su Hijo. Por ahora, esto debería de darnos esperanza, nosotros debería de darnos exhortación para seguir adelante y darnos energía espiritual, sabiendo que nosotros como atletas estaremos delante de Dios. Todos los atletas que están corriendo van a estar delante del trono de juicio, delante de Dios, el juez de todos los atletas que están en este mundo espiritualmente corriendo. Y cada uno de esos atletas espirituales, ya sea que hayan venido en el primer lugar o en el último lugar, ellos van a venir y se van a parar delante de Dios, del juicio de Dios. Y aquellos que han competido de acuerdo a las reglas, y aquellos que han entrenado, y aquellos que se han dedicado a esto y se han expandido sus pulmones para que ellos pudieran seguir corriendo con más eficacia, sabiendo que un día ellos estarían delante de este juez. Él llamará sus nombres y pondrá su corona, una corona delante de ellos, en su cabeza. Oh, hermanos, si esto pasa con los atletas en este mundo, nosotros debemos de seguir adelante sabiendo que un día estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo y Él nos recompensará. Él recompensará a aquellos que fielmente han seguido en el llamado que Él nos ha dado. Y parte del llamado es ejercitarnos a la piedad. Y eso requiere una dedicación, una rendición, requiere obediencia. Y eso no es porque tenemos que hacerlo, es porque queremos hacerlo. Porque nosotros queremos hacer todo para agradarlo a Él, para ganar su aprobación en aquel último día. Y para escucharlo a Él decir, bien hecho, buen siervo y fiel, el cual es el Salvador de todos los hombres, especialmente aquellos que creen. El tiempo ya no nos permite seguir trabajando en este capítulo. Pero hermanos, esto no está enseñando que todos serán salvos, que Cristo murió por todos y que todos en ese último día serán salvos. Y yo no creo que esto esté enseñando de una salvación temporal espiritual, temporal. Aquí la clave está en todos. Y si van al capítulo 2 por unos instantes, al capítulo 2, para solamente tratar con esto por unos momentos, vean lo que está diciendo aquí en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir todo?
Bueno, tenemos dos opciones. Quiere decir todos, sin excepción. Quiere decir todas las personas que han vivido. O quiere decir todos, sin distinción. Quiere decir todas las clases de personas, todo tipo de personas. Él va a salvar un gran grupo de personas, de todo tipo de personas, de todas razas de personas. ¿Y qué es lo que el contexto nos dice? Vean el versículo 1 y vean el versículo 2 y veremos que lo que Pablo está diciendo es diferentes grupos de personas. Lo que está diciendo en el versículo 1 y 2. ¿Ustedes creen que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que yo quiero que tú ores por cada uno, por cada indígena en Latinoamérica o en África y todos a ellos? Eso sería imposible. Lo que está haciendo aquí en el capítulo 2, versículos 1 y 2, es hacer oraciones y rogativas por todo tipo de personas. Y en el versículo 2 del capítulo 2 dice las categorías: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y dice ahí todos, por jueces, por príncipes, por administradores, por todos los que trabajan en el gobierno, por reyes, por cualquiera persona que esté en la corte. Tú debes de orar para todo tipo de personas que están en eminencia sobre ti. Así es que cuando seguimos aquí leyendo el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En el versículo 4, el cual quiere que todos hombres sean salvos, no todos sin excepción, sino todos sin distinción, judíos, gentiles, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. De hecho, en 1 Timoteo hay más calificaciones de personas en 1 Timoteo que en cualquier otra epístola de este tamaño, en cualquier otra carta en la Biblia. El tiempo nos permite para ir por los 6 capítulos y enseñarles todas las subculturas que está diciendo ahí de hombres, mujeres, abuelos, niños, amos, esclavos, etcétera, etcétera. Así es que la palabra aquí, todos, en el libro de 1 Timoteo, está hablando de todos sin distinción. Todos, toda clase, todo tipo de personas. Quiero que sepan y que se den cuenta que cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó los pecados de sus hijos y ninguna gota de su sangre fue derramada en vano. Él compró a la iglesia a precio de su sangre y Él dio su vida por las ovejas. Él compró a la iglesia con su propia sangre y Cristo mismo no derramó una sola gota de sangre en vano. Él redimió todo lo que Él compró al precio de su sangre. Así que, ¿qué es lo que vemos en este mensaje? Hemos visto que la piedad en la vida del hombre de Dios es de gran importancia. Quien tú eres y lo que tú haces, lo que tú eres, es mucho más importante para Dios de lo que tú haces o lo que tú dices. Tu carácter ha de ser irreprensible. 1 Timoteo 3, leemos eso. Un ministro que buscó disciplinarse a sí mismo, y lo comparto para terminar. Y para él buscar y ejercitarse en la piedad fue el puritano del siglo XVIII, Jonathan Edwards. A la edad de 19, él escribió, a la edad de 17, él escribió 19 resoluciones que él leería una y otra vez, sobre las cuales él determinó en su corazón ejercitarse en la piedad y para glorificar a Dios, para seguir en la semejanza de Cristo, vivir cada día como si fuera su último día y cada momento como si fuera el último momento de su vida, ejercitarse a sí mismo en el uso de su tiempo, el uso de sus talentos. Y en enero 14 de 1723, Jonathan Edwards, a la edad de 19, él escribió la resolución número 63, que dice, en esta suposición, que nunca
que nunca habría un individuo en este mundo, en algún tiempo en la historia, que fuera completamente cristiano. Si fuera en algún momento en la historia, hubiera solamente una persona que pudiera ser el mejor cristiano, Edwards dijo, yo me comprometo. Yo voy a actuar de tal forma como si yo con todas mis fuerzas quisiera ser ese único, que yo fuera el único verdadero cristiano en mi vida, en mi tiempo. Y no fue por accidente que este joven de 19 años, trabajando como un pastor interino en Nueva York, se convertiría en el mayor predicador de América, el mayor filósofo, el mayor teólogo y el mejor escritor de América. Eso no sucedió de repente. Jonathan Edwards dijo que él sujetó su vida y se puso en la carrera para llegar a esto. Y él dijo, yo con todas mis fuerzas, yo quiero ser ese único hombre en mi generación para ser el mejor cristiano. No hay gran esfuerzo para ser el peor cristiano en una generación, pero una verdadera humildad es yo quiero representar en este mundo a mi Señor Jesucristo. 2 días antes de eso, en enero 12, 17:23, él escribió esto en su diario. Yo he estado delante de Dios y yo me he dado a mí mismo todo lo que soy, todo lo que tengo a Dios. Así es que yo de ningún modo soy mío mismo. Yo no tengo ningún derecho a este entendimiento, a esta voluntad, a estos afectos que están dentro de mí. No tengo ninguna voluntad. Yo no puedo tener la gloria de por este cuerpo, por esta lengua, por estas manos, por estos pies. Yo le he dado todo a Dios y yo no he mantenido nada para mí mismo. Yo esta mañana he ido con él y le he dicho, yo me he dado todo lo que soy para ti. Esta mañana yo le he dicho, yo lo tomé a él como mi porción total, no viendo nada más para buscar mi felicidad. Yo he tomado su ley para ser mi constante regla de obediencia, de pelear con todas mis fuerzas, pelear contra el mundo, la carne y el diablo hasta el fin de mi vida. Y yo creo que Jesucristo, yo creo en Él y yo lo he recibido a Él como príncipe y salvador y yo me he sometido a Él en obediencia y fe. Y practicar esta confesión de ahora en adelante. Por lo tanto, no actuaré de mi propia voluntad. Y eso es lo que Él escribió. Y ahora, hermanos, yo les quiero preguntar, así como Jonathan Edwards escribió, ¿ustedes han ido a Dios esta mañana? ¿Le han vuelto a decir que no tienes tú nada propio, sino que tú le das todo lo que eres tú, tu lengua para predicar? ¿Le has dado tus rodillas para orar? ¿Le has dado tus pies para que ellos carguen con el evangelio a aquella gente perdida? ¿Alguna vez le has dado tus ojos para ver solamente a Cristo, tus oídos para escuchar solamente su palabra, tu voluntad para obedecerle? Les exhorto, hermanos, a disciplinarse, a ejercitarse a la piedad. Les llamo este día a seguir adelante, a seguir fieles en el llamado, a ser santos como Dios es santo, a resistir a la tentación. Les llamo a vestirse de Cristo y poner a muerte aquellas obras de la carne. Les llamo para competir de acuerdo a las reglas y les llamo a olvidarse lo que está atrás y seguir delante. Y les llamo a pelear la buena batalla, que es para su piedad, para la pureza de ustedes. Les llamo para pelear al enemigo, pelear al mundo, pelear contra la carne y todo y cualquier cosa que te perjudique en tu ejercicio de la piedad. Que tú tomes este mensaje
y que tú seas como un atleta campeón en el ministerio y traer toda tu vida bajo el control y la mayordomía del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. With which you preach.